vamos a hablar hoy de Percy Shelley, o mejor dicho, no vamos a hablar de Percy Shelley. Hablaremos de unos papeles que habían pertenecido a Shelley. Bien. Un gran poeta romántico. Un gran poeta inglés. Pero el asunto es más o menos así. En 1879 se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley, ahogado cerca de Viareggio, ahí en la costa del mar Tirreno. Es una ciudad balnearia. Shelley tenía un velero, un pequeño velero, Don Juan se llamaba. Y andaba por ahí, lo agarró una tormenta y se murió ahogado. Sí. Como todos saben, estaba casado con Mary Godwin, llamada luego Mary Shelley, sí, que era la hija de un librero, amigo de él. Sí, no era su primera esposa, la había conocido cuando ya tenía... La había convencido para huir, además, toda una historia. Sí, porque era hija de un amigo suyo, claro. No de Dorio, sino del propio Shelley. Con la nena no. Bien, era un hombre, un gran poeta ciertamente, bastante contestatario, bastante crítico del establishment y escandaloso también. Y se creía un gran marido y no escarmentaba porque había tenido un par de naufragios un par de veces. Así es. Muy bien. En 1879, como he dicho, se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley y también 55 de la muerte de Lord Byron, que murió, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Sí. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada cuando se habla de la muerte de Lord Byron, no queriendo decir que murió de fiebre, pero bueno. Inexplicablemente los biógrafos escriben siempre la palabra calentura porque se copian unos a otros. Es con Lord Byron y con el Quijote, o con Cervantes también que lo hacen, se les mezclan todos los calentones. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas sobrevivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clairmont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces se llamaba Claire Clairmont. Clairmont, Mrs. Clairmont, pues. Si es que era inglesa, digo. Sí. Ella había estado junto con Byron, con Shelley, con Mary Shelley, en las jornadas en que Mary Shelley escribió Frankenstein. El moderno Prometeo, llamado Frankenstein. O el monstruo de Frankenstein. Y había conocido muy bien a Shelley, y mejor todavía a Byron, ya que era madre de una hija ilegítima de Byron. De manera que los había conocido a todos muy bien. Bíblicamente, incluso. Muy bien. Era... a estas alturas ya una mujer grande. En realidad yo creo que era hermanastra de Mary Shelley. Bueno, solo algunos adoradores del poeta sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marino retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Sileski, un apellido polaco. Y Sileski era un fanático de todo lo que Shelley había escrito, pero también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y Mary Shelley, viajó a Italia para conocerla a toda velocidad. Claire Clairmont se había convertido en una persona hosca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana en Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y muy fea. Era una mujer tímida y luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Muy bien. Claire, desde luego, amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba por ahí, tenía el retrato de Percy Shelley. Conservaba también 2 valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley escribían. También tenía más de 2 docenas de cartas personales que le había escrito Shelley.
y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Estos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Zilewski a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Eso es un fan. Se había preparado para la difícil tarea no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse la confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la caza de recuerdos de Chile había empezado para el capitán Zilewski algunos años antes. Había conseguido en realidad una sola cosa, que era una guitarra que Chile había tocado una vez en casa de una novia. O sea, nada, porque ni siquiera era de Chile la guitarra, Sí. si es que no eran todas mentiras. Sí. Bueno, llegó a Florencia Zilewski, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar y entonces se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Claremont y de su sobrina, que ocupaban otras habitaciones, Claro. con una pequeña casa de departamento. El capitán Zilewski, después de largas semanas de adulación y de favores, logró ganarse la confianza de estas dos mujeres e incluso la admiración. Ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito de Zilewski. Zilewski tenía un aspecto de antiguo pirata, ¿no? Y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Como ejemplo, Sí. cuento una de las A ver. aventuras. Una vez contó que unos chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Es una historia extraordinaria. Bueno, mientras contaba esas cosas, miraba por toda la habitación a ver si se topaba con los cuadernitos y las cartas de Chile. Zilewski estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria se muriera en su ausencia. Qué bárbaro. Bueno, un día Zilewski se puso a recitar algunos versos de Chile. Todavía nunca le había dicho nada a la vieja, ¿eh? Nada. Claire lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Chile le había escrito. Zilewski no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo, de todas formas, que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar que se muriera, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar que se muera esta vieja. Bueno, pero la anciana seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, Zilewski decidió abandonar su vigilancia y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. 19 de marzo de 1879. Ni bien llegó a América, se enteró de la muerte de Claire Claremont. Visionario el tipo, sí. Pegó la vuelta, cazó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, La fea. en la misma habitación. Y allí Zilewski le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina Paula se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantage. Qué lindo que suele decir. Dicen los cronistas, la mujer, entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, Ya me imagino. El trato era el siguiente: los manuscritos pasarían a propiedad de Zilewski si él la tomaba como esposa. Contrato de O sea, año. casate conmigo y te haces con los manuscritos. El capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, pero de repente el precio resultó demasiado caro. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí, pero casarse con aquella mujer, nunca. Bueno, Tras la propuesta de Paula, el capitán Zilewski pidió un tiempo para pensarlo. 15 años. En realidad se trataba de un plan para ver cómo la burlaba. Zilewski siguió frecuentando la casa de Paula, tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia, y mientras, como lo había hecho antes, observaba, miraba toda la habitación,
a ver dónde podían estar las cartas y el cuadernillo. Un día, Paula fue al mercado. Zilewski empezó a revolver, abrió una mesita de luz y encontró lo que buscaba. Bien. Y se sorprendió por hallarlo tan fácilmente, ¿no? Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito su poema. Y se lo afanó. Salió rajando y hizo lo que cualquiera, ¿no? Sí, Agarró el cuaderno, lo encanutó y salió rajando. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos. Y en el barco empezó a mirar el cuadernito y encontró una nota. Una nota que decía: me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula. Me está gustando. Zilewski llegó a Estados Unidos conmovido y no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard y ahí está, en la biblioteca de Harvard. En junio de 1887, el capitán Zilewski pronunció una conferencia entre 400 socios de la Fundación Shelley, que se había fundado en Londres. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Claire Claremont. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Zilewski posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Murió Zilewski en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subía una montaña. Resbaló, se cayó a un río y se murió. Digamos, para terminar, que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern. Los papeles de Aspern, maravillosa obra. Bien. La historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero cambió de poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, y este es el final de la historia de los papeles, de las cartas, de Shelley, de Claire Claremont y del capitán Zilewski, que se arrepintió del chacamento al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado nada más que para facilitarle el choreo. Qué interesante forma del amor, además, está bien. Eso es todo lo que yo tengo que decirle. Me quedé un poco sorprendido porque Zilewski, que ya era un observador de este grupúsculo de muchachos y de muchachas, que son como el corazón del romanticismo, en tanto escuela de pensamiento, no solamente en términos literarios, sino en términos de ideales, y eran gente que tenía, amén de su vocación por la exageración, por el lujo y por formas barrocas del lujo, un poco oscuras, un poco ominosas, un poco incluso crípticas para el resto del mundo, eran gente que hacía de su vida una combinación interesante con la palabra. Uno de ellos, quizás la estrella de ellos, George Gordon Byron, era un hombre con un problema en un pie, y para evitar cualquier comentario acerca de su renquera, se cruzó a nadar. Sí, primero, y se cruzó a nado el Canal de la Mancha. Y ante la injusticia de que el Imperio Otomano estuviese en Grecia, fue a combatir por la libertad de Grecia, se hizo ¿Dónde es héroe nacional? Es un héroe nacional, efectivamente. Hay un bello retrato de él, que se lo puede ver todavía en Atenas y en los pequeños museos Byron que hay por ahí. Pero Mary, nuestra amiga Mary Wollstonecraft Godwin, era una mina que venía de una tradición de lucha feminista, que en esos tiempos era muy difícil, y más siendo la germo de Percy Shelley, que en el feminismo le importaba tres rábanos, y el género humano. No, pero era bastante anarquista. Él estaba a favor de la libertad de costumbre, pero sobre todo cuando le tocaban a él, digamos. Claro. Y le tocaban en general a él, un tipo muy seductor y muy apuesto. Pensaba también que esta gente se encargó, además de una vida de desenfreno cotidiano y todo eso, estaba Dante Gabriele Rossetti, el poeta también, por allí, de escribir una obra consistente. Y esto me parece que es interesante también. No le daban quizás a la obra la importancia definitiva de algunos, como Balzac, que se encerraban en la escritura de su obra,
Y tampoco hacían como otros, como Hemingway, que creían que vivir era mejor que escribir, por ejemplo. Creo que es gente que dudó todo el tiempo entre la importancia de vivir y la de escribir, que es un dilema del que no se puede salir absolutamente nunca. Pero que es propio del romanticismo, me parece a mí. Justamente. Porque la idea romántica, mejor dicho, lo que mejor identifica a un romántico es que su obra está tan ligada a él que nos parece que todo lo que ha escrito le ha pasado. Y que además entendieron eso de una forma que aquí en El Plata, desgraciadamente, nos generó una especie de brecha extraña, donde los románticos, en vez de defender los valores de la tierra, se confundieron con la tierra europea, y lo tenemos a Echeverría, la generación del 37. Acá sí. Y el más auténtico de los románticos, que fue Sarmiento, escribió una obra maravillosa, pero después gobernó. Así nos pasa a veces. De todos modos, digo, creo que hay en esos papeles privados, todos ellos sabían que iban a ser grandes, que iban a ser Shelley, que iban a ser Byron, igual que Goethe sabía que iba a ser Goethe, y cuando escribían una carta, sabían que era la carta que iba a llegar a su destinatario y después a la posteridad toda. Sí, es verdad, y escribían para la posteridad. Y escribían para la posteridad, y esto está bien, porque es una forma de doble amor. Digo, le están dando posteridad a aquel que va a recibirla. Y creo que también, por eso, de algún modo, la búsqueda de Zilewski estaba justificada por eso. Y el gesto de Paula, la fea, la enamorada, tiene una grandeza y una nobleza que no tuvieron otras mujeres, ¿no? Como la cuñada de el capitán Barton, que quemó todo para que nadie se enterara de esos secretos. Lo que digo es que, de algún modo, también estaban marcadas de manera muy noble aquellas cartas. Y aquellas cartas es el tango que vamos a escuchar ahora, compuesto muy probablemente en atención a esas cartas que Shelley le había escrito a Claire Claremont. Escucharemos la versión, una de las versiones, de Carlos Gardel.